Bueno, vamos arrancando con el primer tema de las 3 charlas de hoy, que es Papa Nicolau y colposcopía en la consulta médica. Bueno, primero un resumen básico de anatomía para que sepamos de qué estamos hablando. El cérvix va a tener 2 porciones, una supravaginal, que es el canal endocervical, que está en esta figura teñido de azul, y la porción intravaginal, que es la que nosotros vamos a ver y de la cual vamos a tomar muestra cuando hacemos el PAP y la colposcopía, ¿sí? Tiene una parte central que es el orificio cervical externo. Histológicamente el cérvix va a estar conformado por 2 tipos de epitelios. Primero el exocervix, que es un epitelio escamoso estratificado no queratinizante que contiene glucógeno, y el endocervix, que es más que nada en la parte del canal endocervical, que es un epitelio cilíndrico simple aglucogénico. Y algo muy importante es la zona de transformación, que es esa superficie del cérvix que originalmente estaba ocupada por epitelio cilíndrico, que a medida de los cambios hormonales de la vida de la mujer se transforma en un epitelio escamoso. Esto es importante por el tipo de patología que podemos encontrarnos después, y vamos a ver 3 tipos de zona de transformación, que acorde a la edad del paciente o del momento de la vida que esté transcurriendo, es más común que tengan la zona de transformación tipo 1, tipo 2 o tipo 3. La tipo 1 es la que se ve completamente, y la tipo 3 la que no es completamente visible. Y la tipo 2 la que tiene cierto componente endocervical y que necesitamos hacer alguna maniobra o algo más para poder verla completamente. Este gráfico representa las distintas etapas del cérvix a lo largo de la vida de la mujer. La primera es una etapa prepuberal, que es una zona de transformación que no está todavía la zona de transformación, que tenemos la unión escamocolumnar original, porque todavía no sufrió ninguna modificación. A medida que va sucediendo la menarca y los distintos cambios hormonales, que pueden ser también parte del embarazo y demás, como vemos, la parte externa del orificio cervical se convierte en un epitelio cilíndrico, ¿sí? Entonces, cuando nosotros vemos el cuello con la colposcopía, que es de las imágenes que vemos a la derecha, vemos epitelio cilíndrico, y a medida que va progresando hacia la menopausia, que sería la última imagen, totalmente cubierto de epitelio escamoso nuevamente, ¿sí? Entonces, la imagen colposcópica es muy similar a la primera. Bien. Ahora, lo que vamos a hacer nosotros es la citología cervical, que comúnmente conocida como Papa Nicolau, que en realidad es la tinción que usan los patólogos o los citólogos para ver las muestras, ¿sí? Es básicamente una toma de muestras de células del cérvix, tanto del cérvix como del canal endocervical, para detectar células, ¿sí? Se basa en la exfoliación espontánea o inducida cuando usamos un cepillo. La paciente va a estar en posición ginecológica, como vemos ahí en la camilla, se coloca un espéculo. La visión que tenemos en el espéculo es la imagen que vemos ahí, y tomamos las muestras. Esta imagen es una técnica de PAP en base líquida que acá en Argentina no usamos, pero nosotros usamos estos 2 elementos para tomar la muestra. Lo que vemos abajo es la espátula de aire, ¿sí? que es como un bajalenguas, pero con esa forma. Se toma la muestra del exocervix, y en pacientes que tienen zona de transformación tipo 3, o sea que el epitelio glandular no se ve cuando ponemos el espéculo,
también utilizamos el cepillo que va introducido en el canal endocervical. De esta manera vamos a tener muestras de ambas células, tanto escamosas como glandulares, ¿sí? Generalmente dividimos el extendido en dos, puede ser como esa imagen arriba abajo o un tercio externo, un tercio medio, o sea, como cada uno quiera, para diferenciar las dos tomas, si es que hacemos tomas con cepillo y con la espátula de aire. Y la fijación de la muestra se tiene que hacer de manera inmediata, puede ser con alcohol o muchas veces usamos fijador, el spray que usan las abuelas para los peinados. Bien, y la otra parte del examen es la colposcopía, que es una técnica que mediante el colposcopio, que es ese aparato que vemos ahí, tenemos un examen del cuello del uterino a mayor aumento, ¿sí? Y es un auxiliar del PAP. Nosotros somos un país que es colposcopista y en realidad todas las pacientes que le hacemos PAP también le hacemos colposcopía, en parte porque la citología, nosotros no tenemos un screening poblacional como si tienen otros países, por ejemplo Suiza, sino que es más un screening acorde a la paciente que acude a la consulta, no es que una paciente que tiene que tener control se la llama y acude para hacer un screening poblacional. Entonces generalmente hacemos PAP y colposcopía y si notamos ya alguna lesión colposcópica se procede y no se espera al resultado del PAP, ¿sí? Es un método de diagnóstico, es muy útil para tomar biopsias, para elegir las lesiones y también para determinar la extensión de las lesiones. Bien, esto sería una visión de un cuello normal con un colposcopio. Si vemos lo que se ve a superior e inferior son las valvas del espéculo, las paredes vaginales y el cuello del útero con el orificio cervical. Bien, básicamente la técnica, vamos a insertar el espéculo, siempre puede haber un poco de mocos o se extrae ya sea con un hisopo o con solución fisiológica o directamente con una torunda de algodón. Primero se examina con un patrón vascular que la luz del colposcopio es un filtro verde, después se coloca ácido acético y de ahí, si es necesario, se coloca Lugol y si es necesario también se toma una biopsia. Esas dos son imágenes colposcópicas. La superior es con una zona de transformación tipo 2, que ven que vemos la zona, se nota la diferencia de un epitelio rosado a un epitelio más rojo. Y la imagen inferior es una zona de transformación tipo 3. Esto es lo que vemos con el filtro verde, esto es totalmente normal porque son vasos de conformación normal. Los vasos cuando se ven anormales se ve como neovascularización, como nidos de vasos. Este tipo de ramificación vascular es totalmente normal. Y como dije, una parte de la prueba muy importante es la aplicación del ácido acético. ¿Esto qué va a hacer? Va a resaltar los patrones colposcópicos para detectar cualquier área atípica. Lo que hace el ácido acético es deshidratar la célula por una coagulación proteica. Entonces, cuando nosotros tenemos una lesión de alto grado o de bajo grado en el cuello del útero, en esa parte hay más cantidad de células, por lo tanto hay más proteínas. Entonces, las lesiones se ven blanquecinas, y lo que se llama coloquialmente una lesión acetoblanca. Es importante destacar que esto es reversible, o sea, en un momento se va a ver blanquecino y si pasa un tiempo ya no, o sea que hay que poner el ácido acético y mirar inmediatamente. Y esto, por ejemplo, sería a la izquierda una imagen colposcópica normal después de la colocación de ácido acético y la imagen que vemos a la derecha se ven algunos islotes, como vemos acá, alejados de la zona de transformación de lesiones acetoblancas que no se ven si no colocamos el ácido acético. Esto se hace pensar una lesión de bajo grado, ¿sí? Y después otra cosa que podemos hacer es colocar Lugol, que es el test de Schiller. Esto se hace más que nada para pacientes que ya sabemos que tienen una citología normal y para identificar las lesiones y tomar una biopsia del área más representativa. El epitelio escamoso se va a teñir porque tiene glucógeno. ¿Se acuerdan que es lo que dijimos al principio cuando vimos la histología? Y el epitelio cilíndrico no va a teñir porque no tiene glucógeno, ¿sí? El Lugol se une al glucógeno. Y esto es totalmente normal. Entonces, en la imagen que vemos a la izquierda es un cuello normal con un test de Schiller negativo o iodo positivo porque capta, y lo que no capta es normal porque dijimos que el epitelio cilíndrico no capta, o sea, es totalmente normal.
En cambio, a la derecha vamos a tener esa imagen que, como ven, hay sectores que debería haber epitelio escamoso, o sea, que debería captar perfectamente el lugol, y hay islotes donde no capta. Entonces, por ejemplo, si en esta paciente yo tengo un resultado anómalo de un PAP, ahí voy a tomar la biopsia, ¿sí? Bien, ahora, ¿para qué utilizamos todo esto? Para screening de cáncer de cervix, sobre todo lo que es Papa Nicolau. Porque el cáncer de cervix, creo que ya han tenido clases, es el cuarto cáncer más común en incidencia y mortalidad a nivel mundial. Tiene una distribución muy desigual a nivel de distintos países según los recursos. Y realmente la alta tasa de incidencia representa la inequidad que tienen los pacientes a los diferentes programas que hay de screening e incluso al tratamiento. Y la mayoría, el 84% de todos los casos, se da en países de recursos limitados. En nuestro país, es uno de ellos, cada año diagnosticamos 4.500 nuevas mujeres y la cantidad de óbitos es mayor en mujeres de 35 a 59 años, o sea, mujeres en una etapa de la vida totalmente activa. Y en nuestro país, específicamente, es el tercer tumor más diagnosticado después de mama y colon. Esta imagen es para que comparemos el puesto que ocupa el cáncer de cervix en nuestro país versus a un país como Estados Unidos, por ejemplo, de altos recursos. Y esto es para que vean la mortalidad del cáncer de cuello, está en cuarto lugar después de mama, pulmón y colon. Bien. Con respecto a los factores de riesgo, la infección por HPV es el factor de riesgo más prevalente, está presente casi en todos los tipos de cáncer de cuello. Y es el factor etiológico que más relación fuerte presenta con un carcinoma que tiene un riesgo relativo de hasta 500 veces. Si bien la infección es extremadamente común, solo una pequeña proporción de aquellas pacientes que están infectadas con el virus del HPV van a desarrollar cáncer de cervix. Esto es muy importante porque casi un 80% de los pacientes adultos activos en algún momento de su vida van a tener contacto con el virus, ¿sí? El virus del HPV se va a dividir en 3 grupos en base a su capacidad de desarrollar cáncer. Van a ser los grupos de alto riesgo, son los que son más oncogénicos, que los más comunes y conocidos son el 16 y el 18, y de bajo riesgo los más comunes son el 6 y el 11, que son los que generan los condilomas o las verrugas. Y la progresión desde que tenemos una infección por el virus del HPV hasta que se produce el carcinoma invasivo puede llevar aproximadamente 15 años. Entonces hay otros eventos que interfieren que no solo es la infección por el virus del HPV. Es por esto que es una patología totalmente pasible de tener un screening que sea efectivo, que el screening que podamos detectar esta enfermedad y tratarla durante un periodo asintomático. Este tratamiento va a ser superior a tratarlo cuando empiezan los síntomas y es muy importante realizarlo, ¿sí? Pero hay otros métodos de tamizaje, no únicamente la citología, sino también tenemos el test de HPV y lo que se llama COTEST, que es cuando se realiza la toma de ambas, tanto de la citología como el test de HPV en el mismo tiempo. Eso es como se ve una citología normal. Y el test de HPV lo que nos permite es la autotoma. En 2011, desde 2011 a 2014, en Jujuy se hizo una prueba piloto acá en Argentina para determinar si realmente servía la autotoma y se vio que fue muy efectiva y se extendió a otras provincias como Neuquén, Córdoba y demás y está en proceso de seguirse extendiendo. La sensibilidad son pruebas muy distintas. La citología tiene una sensibilidad bastante baja pero muy específica, a diferencia del test de HPV que tiene una sensibilidad alta con un valor predictivo negativo altísimo, ¿sí? La toma de la muestra va a depender. El test de HPV tiene lo positivo que permite la autotoma, entonces podemos llegar a poblaciones más carenciadas o más alejadas y tiene un procesamiento de la muestra que es automático comparado con la citología. Este es un gráfico que compara hacer screening con citología o con test de HPV y vemos que a medida que avanza el tiempo del estudio a medida que avanza el tiempo desde que tenemos un estudio con resultado negativo, va aumentando la tasa de tener la enfermedad. Y como vemos, la citología, que es la curva negra, tiene mayor tasa, por eso se repite más seguido. En cambio, el test de HPV,
como vemos la curva empieza a ascender más o menos a los 5 años. Entonces, el tamizaje ¿cómo va a ser realizado? La prueba de HPV, como tiene esta capacidad que tiene un valor predictivo negativo alto, se puede hacer cada 5 años. Pero, como dijimos que las infecciones por el virus del HPV son muy frecuentes en pacientes menores de 30 años, no tendrían indicación de hacer test de HPV porque tienen la probabilidad de positivo y que sea una lesión que tiende a regresar espontáneamente, entonces no tiene indicación. Se podría hacer a partir de los 30 años, cada 5 años. En cambio, la citología sí. Después de 2 citologías negativas, que vamos a hacerlas cada año consecutivo, se puede empezar a realizar cada 3 años. ¿Esto por qué es? Porque como dijimos que tiene baja sensibilidad, al hacer 2 anuales y después la próxima a los 3 años, aumentamos la sensibilidad desde un 40%, como dije inicialmente, hasta un 90%. Y después se repite cada 3 años. Y discontinuamos el test de HPV a los 65 y el PAP a los 70 años. Bien, ¿qué pasa con los resultados? Cuando tenemos un test de HPV positivo, lo más importante que nosotros tenemos que saber es que la paciente tiene la infección, pero no quiere decir que tenga una lesión por HPV. Y como ya les dije, hasta el 80% de la población en algún momento va a tener la infección por HPV. Entonces lo más importante es tranquilizar al paciente, que se quede tranquilo, y hay que hacerle un triage con citología. Para esto se usa la prueba que les comenté antes, que era el cotest, que es hacer las 2 muestras juntas. Entonces, primero lo que analizan es el test de HPV. Si el test de HPV es negativo, ni miran el PAP, ya está, se descarta. En cambio, si el test de HPV es positivo, ahí realizan un triage para ver si hay que hacer algo más o no. En cambio, la citología puede aportarnos. Puede ser normal, o sea, negativa, no se ve ninguna célula alterada, o podemos tener cambios citológicos menores y mayores. Esto es importante porque esto nos va a estratificar el riesgo. Los cambios citológicos menores pueden ser desde un LSIL, que es una lesión que se puede controlar cada 6 meses, nada más, no requiere ninguna otra cosa, a no ser que sea un paciente inmunodeprimido o alguna cosa específica, o un AJUS, que es una lesión escamosa de significado incierto, que puede estar dada, por ejemplo, por una infección, o las pacientes de menopausia que tienen atrofia vaginal también pueden tener un resultado AJUS, entonces se puede tratar y repetir. Entonces también para brindarle tranquilidad al paciente. En cambio, cuando tenemos cambios citológicos mayores, que pueden ir desde un HSIL, que es una lesión de alto grado, hasta un ASCH, que es una anomalía de células escamosas a favor de una lesión de alto grado, o directamente un adenocarcinoma in situ, ¿sí? Y también en el PAP muchas veces nos pueden informar directamente que es sugestivo de un carcinoma. No es diagnóstico nunca, porque el diagnóstico siempre lo tenemos que hacer con histología, pero sí muy sugestivo. Esto para que tengamos una idea de cómo se ven las células cuando es una lesión de bajo grado, que es a la izquierda, que son células grandes, los núcleos son anormales, con figuras mitóticas, con muchas figuras mitóticas y grandes, y en las lesiones de alto grado las células son pequeñas y los núcleos ocupan casi todo el tamaño celular, la relación núcleo-citoplasma está totalmente cambiada. El diagnóstico definitivo igual se va a establecer con biopsia, eso es lo más importante. Entonces, si tenemos una citología con resultado de cambios menores, vamos a decir, como ASCUS o LSIL, o un test de HPV persistente, ¿qué significa? Que a una paciente le hice la prueba de HPV, le hice el PAP medio negativo y le volví a repetir a los 12 meses, como hay que hacer si es que tengo el PAP negativo, y le vuelve a dar positivo pero sin lesión, entra en este algoritmo diagnóstico. Lo más importante es hacer la colposcopía. Si en la colposcopía hay alguna lesión, biopsiar y se trata acorde al resultado de la biopsia. Pero si no hay ninguna lesión en este tipo de células, en este tipo de resultados, no hay ninguna lesión biopsiable, se puede repetir con citología cada 6 meses. O sea, no hay que hacer ninguna otra cosa extra. A diferencia de si tenemos estas lesiones que nombramos antes como cambios mayores, que también hacemos una colposcopía, si hay una lesión visible se biopsia y se trata como tal, y si no hay una lesión visible hay que hacer un estudio del canal, porque muchas veces, por ejemplo, como les explicaba antes, las pacientes con zona de transformación tipo 3, no se ve toda la zona de transformación, entonces puede ser que la lesión esté oculta. Y si ese estudio igual nos da negativo, hay que ir a buscar porque en algún lado están las células, entonces generalmente lo que se hace es una biopsia ampliada o comúnmente conocida como cono. Bien, ¿alguna duda, pregunta
de PAP. Bueno, paso entonces al siguiente tema. El siguiente tema es vacunas en la mujer adulta. Yo lo hice orientado a la parte de ginecología, como es este módulo que tienen, y vamos a ir de lleno a lo que es la vacuna del HPV. El objetivo va a ser disminuir la incidencia y la mortalidad por carcinoma cérvico-uterino, disminuir la carga de esta enfermedad y las complicaciones. ¿Cuáles son las vacunas aprobadas acá en Argentina? Son 3. La Cervarix, que fue la primera vacuna que hubo, que es contra los serotipos 16 y 18 del virus del HPV, que si repasamos son los de alto riesgo únicamente. La Gardasil, que es cuadrivalente, que además de los 16 y 18 suma los virus 6 y 11, que son los de bajo riesgo, pero de más tasa de circulación, entonces también previene contra los que son condilomas o lesiones de bajo grado. Y la nonavalente o Gardasil 9, que además de estas 4 suma otros serotipos más que son todos de alto riesgo. Entonces con esta vacuna tenemos cubierto hasta un 98% de todos los serotipos del virus que generan el cáncer de cérvico-uterino. Por calendario en nuestro país, las indicaciones van a ser mujeres de 11 años, nacidas a partir del año 2000 por el momento en el que se puso la vacuna en el calendario. Los varones, que esta vacuna se empezó a implementar en los varones 6 años después, así que varones de 11 años nacidos a partir de 2006. En esta población se va a dar una sola dosis hasta los 20 años y 2 dosis entre los 20 y los 26. Y cualquier persona de 11 a 26 años que sea inmunosuprimida. Inmunosuprimida por cualquier patología, puede ser por HIV, porque esté trasplantado, cualquier patología que requiera tratamiento inmunosupresor, con corticoides, cualquier enfermedad. En estas pacientes tienen que recibir 3 dosis de vacuna, ¿sí? Esto de que es una dosis versus 2/3 que dábamos antes, cambió ahora justo en enero, ¿sí? La ministra de Salud firmó un comunicado, básicamente basado en algunos estudios africanos que lo que hicieron es administrar una dosis de la vacuna meningocócica asociada a una vacuna del virus del HPV versus administrar 2 dosis. Y vieron que la realidad es que no aumentó la tasa de prevención, o sea, no disminuyó la tasa de lesiones de alto grado ni las serologías para el HPV. Entonces, por este trabajo se puede aplicar una sola dosis. También teniendo en cuenta que si nosotros aplicamos una sola dosis, podemos llegar a más población y tener más efecto de rebaño también. Bien, esto es del calendario, pero hay pacientes que están fuera de lo que dice el calendario que también podemos vacunar. Aquellas pacientes entre los 15 y los 26 años, se vio que la vacuna va a tener una elevada eficacia para prevenir estas lesiones de alto grado o sin 3 más, que le decimos que son lesiones de alto grado o más, o sea, lesiones de alto grado o cáncer cervical, independientemente del tipo viral, ¿sí? Ya sea que son los virus que previene la vacuna, o sea, el 6, el 11, el 16 y el 18, o algún otro virus, porque empiezan a tener inmunidad cruzada, igual tienen elevada eficacia. El momento ideal para vacunar obviamente es antes de los 15 años, pero igualmente es eficaz hasta los 26. ¿Y qué pasa con las pacientes mayores de 26 años? Entre los 26 y los 45 años vemos que el riesgo de tener alguna lesión o alguna infección por HPV va aumentando con la edad y persiste en el tiempo, o sea, nunca disminuye. Hay 2 estudios que evalúan este grupo poblacional de 26 a 45-55 años y evalúan las diferentes vacunas. Este estudio, Patricia, es para la primera vacuna que les nombré, que es la Cervarix, la que cubre 2 serotipos del virus. Se compararon 2 grupos poblacionales, hasta los 25 años y a partir de los 25 años. Se vio que todas se convirtieron con títulos de anticuerpos positivos. Obviamente las pacientes más jóvenes tienen mayor título de anticuerpos, pero esto no se vio que tenga una implicancia clínica, ¿sí? Porque también recordemos que la inmunidad es celular y tiene una eficacia del 98% para la población, la prevención, tanto de SIN2 como de SIN3, como de adenocarcinoma in situ.
O sea que esto nos avalaría a darle esta vacuna hasta pacientes de hasta 55 años. Y este protocolo Future es básicamente un trabajo muy parecido, pero para la vacuna de la Gardasil, que es cuadrivalente, y se vio que la eficacia de la vacuna es igualmente efectiva en pacientes entre 35 a 45 años. Lo mismo, la tasa de seroconversión es menor, como ven, 91 versus 83%, pero tiene eficacia y genera inmunogenicidad para los virus del HPV, independientemente si la paciente tuvo exposición previa o no, porque la exposición previa genera menos títulos de anticuerpo que dando la vacuna, entonces se recomienda. Entonces, como dijimos, las pacientes entre 26 y 45 años siguen teniendo riesgo de adquirir nuevas infecciones por el virus del HPV. La eficacia de la vacuna es alta, cercana al 90%. Tiene un buen perfil de seguridad, más que nada en el sitio de inyección, no se vio otros grandes efectos adversos. Entonces la indicación va a estar personalizada. No hay trabajos de costo-beneficio poblacional, por lo tanto no va a ser una política de salud que se va a aplicar, pero en cada caso particular y a decisión individual de la paciente nosotros se la podríamos recomendar y que la paciente decida si se la quiere poner. Y en la ANMAT las vacunas no tienen límite de edad. Si bien los trabajos, como mostré antes, son hasta 45 y 55 años. Ahora, aquellas mujeres que ya tuvieron lesiones producidas por el virus del HPV son igualmente de alto riesgo para adquirir nuevas infecciones. Tienen hasta un 70% de riesgo para adquirir una nueva infección. Se vio que estas pacientes ya tratadas o en el tiempo cercano al tratamiento se previenen nuevas lesiones con las vacunas. Sobre todo con la Gardasil, que es la que cubre también los serotipos del virus que generan los condilomas, porque previene hasta un 63% la nueva aparición de condilomas. Así que nosotros generalmente solemos recomendar a las pacientes que tratamos que se vacunen, si pueden. Este es un estudio que se vio que vacunan a las pacientes después de hacerle una conización por una lesión de alto grado. Es todo sobre under real life conditions, o sea que son estudios que hicieron retrospectivo en base a sus propios pacientes y se vieron que fue mucho menos frecuente la tasa de persistencia y de recurrencia en las mujeres vacunadas versus las no vacunadas. Así que para aquellas pacientes que ya tuvieron alguna lesión, si bien la vacunación no va a modificar la evolución de la lesión presente en este momento, no es terapéutica, pero generan una significativa protección para nuevas infecciones. Si bien no hay estudios prospectivos randomizados para valorar la vacuna en esta instancia. Bien, y después muy breve sobre vacunas en el embarazo, ¿sí? La vacuna antigripal está indicada en la embarazada porque disminuye la muerte fetal en un 27%, la tasa de influenza en hijos hasta un 70%, porque recordemos que los recién nacidos no se vacunan hasta los 6 meses. Reducen las internaciones en embarazadas hasta un 40%, no aumenta el riesgo de aborto y se puede indicar en cualquier trimestre del embarazo, pero es importante tener en cuenta la circulación viral. Por ejemplo, si tenemos una paciente que en diciembre tiene 10 semanas de embarazo, conviene esperar hasta que tengamos la vacuna nueva de la nueva circulación en marzo para darle esa vacuna, porque cuando su recién nacido nazca va a necesitar la protección para esa vacuna. Pero se puede dar en cualquier trimestre del embarazo. Después, la triple bacteriana celular durante el embarazo se tiene que dar también. Hay que aplicarla en cada embarazo, independientemente si la paciente ya está vacunada o no, ¿sí? Aquellas pacientes que nunca habían recibido ninguna dosis de doble adultos tienen que completar la serie de 3 vacunas. Pero el resto con una dosis de vacuna triple bacteriana celular en el embarazo están bien. Y ahora también se agregó nueva en el calendario la vacunación del virus sincicial respiratorio, que esto fue en enero-febrero también, que es el principal causante de infección respiratoria aguda en lactantes y niños pequeños, ¿sí? La mayoría de los casos corresponden a cuadros leves, pero hasta un 30% pueden tener compromiso respiratorio como bronquiolitis o neumonía y desarrollar formas potencialmente graves. Entonces se indica una dosis de vacuna contra este virus entre la semana 32 y 36 para proteger a los recién nacidos durante los primeros 6 meses que tampoco se pueden vacunar. Bien. ¿Alguna duda, pregunta sobre este tema?
pacientes que han tenido alguna lesión, en general sí. En general sí. Sí, la vacuna es cara y tienen que recibir por lo menos 2 dosis, o sea que nosotros les explicamos eso para que tengan en cuenta en cuanto a lo económico. Pero las que han tenido ya lesiones, sí. De las que no han tenido lesiones, depende un poco. Algunas pacientes directamente te lo preguntan y te lo piden ellas, y otras prefieren no gastar esa plata en vacunarse. No sé decirte exacto, pero debe estar cerca de entre 250 y 300.000 pesos. Tienen algunos descuentos y demás, y las pacientes que han tenido lesiones por HPV, depende de la obra social, si uno le hace una historia clínica un poco explayada, insiste un poco por ahí, tiene suerte y le cubren un 40%. Pero en principio no tiene cobertura. Bien, y después la última clase, el último tema que vamos a hablar es sobre el climaterio. Bueno, primero vamos a tener un par de definiciones, porque menopausia, climaterio, perimenopausia, ¿qué es todo esto? ¿Es todo lo mismo? ¿Es distinto? ¿Qué es? La menopausia es la pérdida de la actividad folicular, ¿sí? Es cuando la paciente no menstrua más, pero el diagnóstico es retrospectivo. Entonces tiene que haber pasado 1 año de la última menstruación, ¿sí? En cambio, el climaterio es todo un periodo que va desde antes de la menopausia hasta después de la menopausia, ¿sí? Puede durar hasta 10 años, que va desde que la paciente empieza con las alteraciones del ciclo hasta que tiene todas las manifestaciones de la atrofia vulvovaginal. Y la premenopausia son los cambios que se dan antes. Aquellas pacientes que ya pasan 3-4 meses sin menstruar, después menstruan, están 3-4 meses de nuevo, vuelven a menstruar regular 3 meses más, así como que no se les cumple el año, todo eso es la premenopausia. Se producen todos estos cambios. ¿Por qué pasa? Porque empieza ya a haber una sensibilidad disminuida de las gonadotrofinas y empiezan a tener ciclos anovulatorios, se acorta esa fase folicular y tienen bajos niveles de estrógeno y altos de la hormona folículo estimulante. Y la posmenopausia ya es una vez que tenemos el diagnóstico confirmado, o sea, ya lleva la paciente 12 meses sin menstruar, tenemos la posmenopausia. Y ahí va a predominar como estrógeno la estrona. Y si hablamos de tiempo, se va a definir como menopausia precoz, o ahora que en realidad la llamamos falla ovárica precoz, no la llamamos más menopausia precoz, cuando se da antes de los 40 años, que esto es patológico, tiene sus causas particulares y demás, no es parte del proceso de envejecimiento fisiológico. La vamos a llamar menopausia temprana cuando es antes de los 45 años y tardía cuando es después de los 55 años. En Argentina la edad promedio de menopausia es entre los 50 y los 52 años. Bueno, y acá para hacerlo un poquito más gráfico a lo que les explicaba, vieron que el climaterio ocupa casi toda esa línea del tiempo. La menopausia es un momento específico y la perimenopausia aquello que va tanto antes como después de la menopausia. Bien, ¿qué pasa en nuestras pacientes que entran en la menopausia? Empiezan a tener depresión folicular. Esta depresión folicular empieza desde que nacemos en realidad y se acelera en la perimenopausia. Esto deviene en una reducción de los estrógenos y entonces no tenemos esos mecanismos de feedback negativo que se hace con los estrógenos. Entonces empieza a aumentar a nivel de la hipófisis la secreción de FSH, ¿sí? Y lo que es inhibina a nivel ovárico empieza a disminuir la producción porque tenemos menos folículos, los folículos son los que producen la inhibina. Entonces, al no haber inhibina, eso hace que la FSH se libere más. Bien, en el ovario específicamente, ¿qué pasa? Disminuyen estos folículos, empiezan a disminuir las células de la granulosa, que las células de la granulosa son las encargadas de producir el estrógeno. Entonces empiezan a alterar las señales endócrinas, empieza a haber este compromiso en la síntesis de esteroides, entonces hay hipoestrogenismo y hay alteración en las señales de los factores de crecimiento. A su vez empiezan a haber estas alteraciones citoplasmáticas y nuclear de los ovocitos, por lo que tienen mayor riesgo de abortos y por eso también hay mayor riesgo de aneuploidías si es que se produce un embarazo. Y como podemos ver, los abortos espontáneos hasta un 50% son en pacientes mayores de 40 años, esta es la explicación.
A nivel de los cambios hormonales que van a ser los que nos van a ayudar al diagnóstico, si es que no queremos por ahí esperar un año por cualquier causa que necesitemos tener un diagnóstico confirmado antes, la FSH, que es la hormona folículo estimulante secretada por la hipófisis, es el marcador que va a predecir el estado menopáusico, acompañada de los estrógenos, ¿sí? Como dijimos antes, en la premenopausia el estrógeno que circula es el estradiol y en la posmenopausia el estrona. Entonces al paciente nosotros le vamos a pedir en el laboratorio estradiol. Si el estradiol tiene menor a 20, es diagnóstico de menopausia. Ahora con la FSH. Según los resultados, también va a tener en relación con la fertilidad más que nada, porque una paciente, por ejemplo, de 55 años, yo puedo esperar un año y que no menstrue y listo, no necesito tener un diagnóstico antes. Por ahí una paciente más joven que está buscando embarazo y demás, sí necesita un diagnóstico, por eso le pediría el estudio hormonal, o sea, no se hace de rutina. Si tenemos un valor menor a 20, es normal, puede tener un embarazo. Entre 20 y 30 ya implica que empezaron a ver estos cambios que nombrábamos anteriormente, ¿sí? Ya es menos probable, ya los ovocitos empiezan a tener esa menor calidad y demás, y más de 30 ya no se puede embarazar. Pero el diagnóstico de la menopausia va a ser con 2 determinaciones de más de 40 separadas de 3 meses. Ese es el diagnóstico, ¿sí? Porque si con 30 ya no se puede quedar embarazada, no hacemos diagnóstico, porque esto puede revertir, porque hay momentos en que va a tener ciclos anovulatorios, pero después puede tener un ciclo ovulatorio, ¿sí? Y después otra hormona también muy nombrada y conocida, que es la hormona antimuleriana, es un buen marcador de la reserva ovárica, pero en general no la usamos como diagnóstico de menopausia, ¿sí? Va disminuyendo linealmente desde ya 10 a 5 años antes, desde la última menstruación, ya podemos ir viendo esta disminución. Valores normales van de 1,2 a 2,4. Bien, ahora ya metiéndonos específicamente en la menopausia. Las manifestaciones clínicas van a ser sistémicas, puede ser desde dolores de cabeza, los conocidos sofocos, como aumento del riesgo cardiovascular, disminución de la calidad del cabello que se vuelve más fino, puede tener más caída de cabello, empieza la pérdida de masa ósea, cambios en la piel, cambios en lo que es vulva y vagina, que empieza el síndrome genitourinario y demás. Vamos a ir ahora igual uno por uno. Bien, los más comunes y conocidos son los síntomas vasomotores, que básicamente son los sofocos. Son los que tienen aparición a corto plazo, incluso pueden empezar antes de la menopausia, ¿sí? Como un síntoma de depresión estrogénica. Es una sensación brusca de calor, de pronto empieza a un calor y que es transitorio, ¿sí? Se acompaña de palpitaciones, sudoración, ansiedad. ¿Cuál es la teoría más aceptada de esto? Son que los mecanismos termorreguladores van cambiando en la transición a la menopausia y esa zona termoneutral, que normalmente no nos produce a nosotros ningún cambio, se acorta. Entonces, cualquier cambio es mucho más sensible, ¿sí? Entonces, esta disminución de los estrógenos va a aumentar la norepinefrina, esto aumenta los receptores hipotalámicos de serotonina, entonces están mucho más sensibles y se estrecha esa zona. El tratamiento se hace ante síntomas moderados a severos, o sea, aquellos sofocos que alteren la calidad de vida. Es totalmente normal y parte del proceso que la paciente tenga sofocos, pero no que alteren su calidad de vida. Por ejemplo, se despiertan 2 o 3 veces a la noche, no pueden estar en eventos sociales y demás. En esos casos, por supuesto, hay que ya tratarlos. Y la terapia más efectiva es la terapia hormonal. Aunque hay algunos, muy poquitos, que no responden a esta terapia. Y siempre, generalmente, los beneficios van a superar los riesgos en aquellas mujeres que sean saludables, que no sean tabaquistas y que sean menores a 60 años. Y siempre antes de los 10 años de menopausia. Igual ahora voy a hablar un poquito más después del tratamiento. Otros síntomas muy comunes en la menopausia son los síntomas psicológicos y del estado de ánimo, aparecen a corto plazo. La mayoría de las mujeres perimenopáusicas van a tener alteraciones del ánimo, del sueño, y son pacientes que, comparadas con una paciente en edad fértil, tiene de 2 a 4 veces más riesgo de tener depresión. La terapia hormonal puede ser un tratamiento efectivo ante estas pacientes,
pero por ahí no es la primera línea de tratamiento y debemos tener en cuenta que la terapia hormonal de la menopausia iniciada después de los 65 años va a incrementar el riesgo de demencia, por eso no se indica después de esa edad. Bien, otra parte de la menopausia va a ser el síndrome genitourinario de la menopausia, que son todos aquellos síntomas que se asocian a la disminución de estrógenos en lo que es vulva, vagina, uretra y vejiga, ¿sí? ¿Por qué? Porque tienen un desarrollo embriológico común, entonces la depresión estrogénica afecta tanto a la vulva y la vagina como a la vejiga y la uretra, ¿sí? Clínicamente aparece un poquito después de la menopausia, 4 o 5 años postmenopausia. ¿Qué pasa? Se adelgaza el epitelio, ¿sí? Y se va atrofiando. Esto da sequedad vaginal, irritación, flujo, urgencia miccional, nicturia, infecciones urinarias de repetición, ¿sí? Lo clásico siempre fue que el tratamiento se dé una vez iniciados los síntomas, pero ahora lo que se hace y lo que se indica es acompañar a la paciente en este proceso de la menopausia, si no tiene ninguna contraindicación, ya empezar con el tratamiento, ¿sí? ¿Por qué? Porque el tratamiento es local, con estrógenos locales, que en general tienen casi nula absorción sistémica, sobre todo el promestrine, que es el de elección, y entonces las contraindicaciones que tiene son muy pocas, ¿sí? ¿Cómo se hace el tratamiento? Se aplica el óvulo, que puede ser en óvulo o en crema, según como le quede más cómodo a nuestra paciente, primero diariamente como para hacer una dosis de carga y después pueden quedar 2 veces a la semana e incluso una vez a la semana, ¿sí? Bien. Bueno, y con respecto al sistema óseo, los estrógenos normalmente durante la vida generan un aumento de la masa ósea por un mecanismo indirecto y a su vez incrementa la apoptosis de los osteoclastos. En la premenopausia ya empieza la pérdida, a medida que cada año que pasa se pierde un 1% de la premenopausia. Pero después de la menopausia esta pérdida se empieza a hacer más rápida y pronunciada de un 3 a un 5% anual. Por eso es fundamental en esta etapa de la vida que las pacientes tengan un adecuado consumo de calcio, un adecuado nivel de vitamina D, para evitar todo este proceso que es totalmente fisiológico, ¿sí? El consumo recomendado de calcio en adultos mayores de 50 años va a ser 1.200 miligramos día y la vitamina D de 800 a 1.000 unidades internacionales por día de vitamina D. Bien, ahora, ¿qué es la osteoporosis? La baja masa ósea que genera un aumento de la fragilidad del hueso, entonces mayor riesgo de fracturas. Va a aumentar según la edad y aquellas pacientes con osteoporosis un 20 a un 25% cuando tienen osteoporosis a los 50 años ya tienen una o más fracturas vertebrales. Las fracturas más comunes de osteoporosis son la típica de muñeca, la de columna que les empieza a disminuir la estatura y la fractura de cadera, ¿sí? ¿Cuáles son los factores de riesgo para la osteoporosis? Aquellas pacientes que tengan bajo IMC, que tengan un antecedente de una fractura previa por un traumatismo leve que no pueda explicar específicamente esa fractura, que tengan un tratamiento por corticoides, que sea una paciente fumadora, que tenga alta ingesta de alcohol o pacientes con artritis reumatoidea. ¿Cómo es el diagnóstico? El diagnóstico va a ser con la densitometría, pero ¿se lo pedimos a todas las pacientes? La realidad es que no, tiene sus indicaciones precisas. Sí se lo vamos a pedir a aquellas pacientes a partir de los 65 años, ya para hacer un tamizaje de aquellas pacientes que tienen mayor riesgo. Y las pacientes postmenopáusicas menos de 65 años que tengan algún factor de riesgo de los que nombré anteriormente. Si voy a iniciar un tratamiento para la osteoporosis o para prevenir, también tengo que tener una densitometría previa para poder comparar el efecto del tratamiento. Aquellas pacientes que tengan pérdida de la estatura, porque yo voy a estar sospechando que tienen una fractura vertebral, o aquellas pacientes con cifosis torácica que también me hacen sospechar que tengan una fractura vertebral. El tratamiento farmacológico se va a dar en aquellas pacientes que tengan una fractura vertebral o fractura de cadera o que tengan los valores de la densitometría que diagnostiquen la osteoporosis, que va a ser un test score menor a 2,5. Y la densitometría generalmente la pedimos en columna lumbar y en cuello femoral. Y la osteopenia, que sería con el T-score de menos 1 a menos 2,5, las vamos a tratar a aquellas pacientes que tengan un riesgo de fractura a 10 años
de por lo menos 20% para fractura osteoporótica y 3% de fractura de cadera. O sea, no a todas las tratamos. ¿Cuáles son las opciones de tratamiento? Bueno, hay muchas opciones de tratamiento. En parte lo que es terapia hormonal puede disminuir el riesgo de fractura de cadera, pero si la paciente ya tiene diagnóstico de osteoporosis, no va a ser el tratamiento principal. Se puede adicionar para evitar prevenir la masa ósea, pero no va a ser el principal tratamiento. Y disminuye el riesgo de fractura de cadera en un 34%, de vértebra en otro 34% y de fractura no vertebral hasta un 23% después de 5 años de tratamiento. Otra etapa del tratamiento puede ser el raloxifeno, que es un modulador selectivo de los receptores de estrógenos, que es parecido al tamoxifeno que se usa para el cáncer de mama, que reduce el riesgo de fractura hasta un 30% en mujeres que hayan tenido fractura previa, hasta un 55% en aquellas que no lo tuvieron. Y los bifosfonatos, que son parte también del tratamiento. Bien. Y con respecto al riesgo vascular, sabemos que los estrógenos tienen un efecto positivo a nivel del riesgo vascular, sobre todo en los vasos de mujeres jóvenes, de 50 hasta 59 años. Y el efecto sobre aquellas mujeres que se han alejado de la menopausia ya no es protector, sino por el contrario, ¿sí? Las pacientes que tienen la menopausia y inician la terapia hormonal de manera temprana les va a disminuir el riesgo cardiovascular. Ahora, si yo empiezo el tratamiento después de 10 años de la menopausia, este riesgo, este efecto, no solo que es no significativo, sino que por el contrario aumenta el riesgo, ¿sí? Bien. Bueno, ¿cuál va a ser el tratamiento de nuestra paciente? Puede una paciente a la consulta con diagnóstico de menopausia, hace un año que no menstrua. La realidad es que si no tiene ningún síntoma, como nombrábamos antes, de los sofocos que alteran la calidad de vida y demás, vamos a hacer un tratamiento no farmacológico. Más que nada medidas higiénico-dietéticas. Evitar insistir con la cesación tabáquica, que eso nos va a disminuir el riesgo cardiovascular, disminuir el riesgo de osteoporosis, disminuir el riesgo de sofocos, ¿sí? Limitar el consumo de grasa y colesterol, mantener el equilibrio calórico, que tengan un adecuado consumo de vitaminas, minerales, sobre todo de calcio, por lo que contábamos de la osteoporosis, y que hagan actividad física. Todas estas medidas también se pueden usar como parte del tratamiento cuando hablábamos de sofocos leves. Aquellas pacientes que por ahí cada tanto tienen un sofoco y no lo quieren tener más, pueden empezar a evitar estos. Y también va a haber algunas conductas que van a preceder a los sofocos, por ejemplo, tomar café, tomar alcohol y demás, y también lo pueden disminuir, ¿sí? Ahora, ¿cuándo vamos a indicar tratamiento hormonal? Aquellas pacientes que tienen los síntomas vasomotores moderados a severos, cuando tenemos el síndrome genitourinario, que igual ahí el tratamiento va a ser con estrógenos locales, no a nivel sistémico, y para prevención de la osteoporosis, por ejemplo, en pacientes que tienen una menopausia temprana y por ahí que haya tenido bajo IMC o algún otro factor de riesgo asociado, ya esa paciente, para evitar que tenga esa pérdida de masa ósea acelerada que tienen en esa etapa de 3 a 5 años de la menopausia, también le voy a indicar, ¿sí? Y tiene que ser dentro de los 10 años de ocurrida la menopausia. Todos los beneficios de la terapia hormonal son en esta etapa, ¿sí? Después ya no tienen beneficios, sino que los riesgos superan los beneficios, ¿sí? Y también con edad menor a 60 años. Contraindicaciones. ¿Qué pacientes no van a poder recibir terapia hormonal por más que tengan una indicación? Aquellas pacientes que tengan sangrado vaginal sin diagnóstico, sobre todo porque podemos estar hablando, por ejemplo, de un cáncer de endometrio, entonces es una neoplasia estrógeno dependiente, no puede recibir. Aquellas pacientes que tengan disfunción o enfermedad hepática, porque los estrógenos tienen metabolismo a nivel hepático. Que tengan historia de trombosis venosa profunda o una embolia pulmonar, porque los estrógenos ya sabemos que aumentan el riesgo, ¿sí? Que tengan trombofilia por lo mismo, alguna hipertensión que no esté tratada, o sea, si la paciente tiene hipertensión controlada puede recibir tratamiento, cualquier historia de una neoplasia de estrógeno dependiente como cáncer de mama, cáncer de endometrio, y que tenga historia de enfermedad coronaria, ACV o AIT por el mayor riesgo de trombosis. Y vamos a ir viendo el tratamiento según nuestra paciente y cuáles son los síntomas por los cuales le estamos indicando el tratamiento. Entonces, con la dosis mínima que yo le pueda dar para que no tenga más ese síntoma es suficiente para tener el objetivo, ¿sí?
¿Cómo puede ser el tratamiento? Puede ser sistémico, local, transdérmico. Puedo darle estrógenos solos, puedo darle estrógenos con progesterona, ¿sí? ¿De qué va a depender? Del síntoma. Como local vamos a usar más que nada para el síndrome genitourinario de la menopausia, no tiene otra indicación. Sistémico o transdérmico lo voy a elegir básicamente porque cuando doy el estrógeno transdérmico me salteo el primer paso hepático. Entonces por ahí pacientes que tienen litiasis biliar o disminución de la absorción, le puedo dar vía transdérmica, ¿sí? Y si doy estrógenos o estrógenos con progesterona va a depender únicamente de si la paciente tiene útero o no. Si la paciente no tiene útero, le doy estrógenos solos, ¿sí? Y si la paciente tiene útero, le doy estrógeno y progestágeno. ¿Por qué? Porque si yo a la paciente le doy estrógeno sin oposición de progestágenos, aumenta mucho el riesgo de cáncer de endometrio, que los disminuyó dándole progesterona. ¿Y por qué aquellas que no tienen útero le doy lo mismo y listo, más simple? No. Porque los progestágenos son los que aumentan el riesgo de cáncer de mama. Entonces, si la paciente no tiene útero, perfecto, me ahorro el progestágeno que aumenta el riesgo de cáncer de mama y listo. En cambio, si tiene útero, tengo que proteger el endometrio y equilibrar un poco esos riesgos, ¿sí? Bien. Los esquemas, la verdad, hay 1.000.000, son muy variables, así cortito. En la perimenopausia le puedo dar anticonceptivos hormonales y los esquemas combinados con un intervalo libre. ¿Por qué? Ese intervalo libre es como las pastillas anticonceptivas, vieron las que tienen otro color, que son placebo, y van a hacer que la paciente sangre. ¿Por qué? Porque está en la perimenopausia. Entonces está con esos ciclos irregulares y demás, todavía no tiene diagnóstico posta de la menopausia. Cuando la paciente ya está posmenopáusica, hacerla menstruar puede ser un problema porque no sabemos si es un síntoma de alguna otra enfermedad y demás, y entonces evitamos ese intervalo libre, ¿sí? Estos son todos los tipos de esquemas que podemos usar. Cuando usamos anticonceptivos es lo más fácil porque ya vienen juntos, ¿sí? En cambio, si tenemos que elegir las dos drogas por separado, lo ideal, en general, que solemos usar más en la práctica diaria, es el gel de estradiol, ¿sí? Que se colocan 2 push de un gel que va vía transdérmica, ¿sí? Y si le tengo que agregar la progesterona, uso unos óvulos de progesterona micronizada, ¿sí? Eso es el estándar más común. También vienen algunas pastillas que ya vienen juntos, eso se puede ir manejando, ¿sí? Acorde a la paciente. Y después hay otros tratamientos no hormonales que podemos usar, que ya van a ser terapias como por ejemplo los GIRS, clorinina, pantin, propanolol en el caso de los sofocos cuando se asocian a palpitaciones, ¿sí? Y fitoterapia también podemos usar. De elección para estas terapias no hormonales es la paroxetina, ¿sí? La paroxetina en una dosis de 7.5 no tiene, ni siquiera llega a tener una dosis antidepresiva y generalmente es efectiva contra el 90% de los sofocos, de las pacientes que tienen sofocos. Así que ese sería nuestro tratamiento de elección, por ejemplo, que utilizamos para los pacientes que tienen cáncer de mama jóvenes que están menopáusicas y que no pueden recibir obviamente terapia hormonal, ¿sí? Tiene diferentes efectos secundarios, en general son muy leves porque la dosis es muy baja, ¿sí? Somnolencia, disfunción sexual, sequedad bucal, constipación, no mucho, más que eso. Y si bien esa es la dosis estándar, se puede ir aumentando si no responde al tratamiento. Y por último, ¿cuál es el riesgo oncológico de la terapia hormonal de reemplazo? Si hablamos de cáncer de mama, tiene un riesgo aumentado de 1.14, o sea, tampoco es tanto riesgo, si la iniciamos antes de los 50 años y dura más de 10 a 12 años. O sea, si nosotros la terapia la interrumpimos antes, no tiene mayor riesgo, ¿sí? Con respecto al cáncer de ovario, el riesgo relativo va a ser 1.4, también el mismo criterio si se usa por más de 5 años. Y del cáncer de endometrio es 2.3 si es solo con estrógenos. Ahora, si usamos la progesterona, este riesgo se elimina. Entonces, como conclusión, la terapia hormonal de reemplazo la vamos a utilizar en pacientes menores de 60 años, desde los 10 años del diagnóstico de la menopausia no la podemos iniciar después porque aumentan los riesgos,
y lo ideal es usarla por menos de 5 años. De esta manera obtenemos todos sus efectos beneficiosos, evitándonos aquellos efectos de aumentar el riesgo oncológico, aumentar el riesgo cardiovascular y demás. Bueno, muy bien. ¿Alguna pregunta, dudas?